Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, me llamó. Lo primero que hice al otro día de haber entregado mi vida al Señor fue comprar mi Biblia. Desde entonces la estoy leyendo, 65 años largos. Esta semana cumplimos 65 años de casado, pero al final de julio completaré 65 años de ministerio. Entonces, pero desde que la compré, desde que di mi paso al Señor, no dejo de leer esta Biblia, no dejo de estudiarla, no dejo de meditarla, no dejo de creerla, no dejo de compartirla. Yo recuerdo que cuando me entregué o nos entregamos al Señor, era muy, muy especial nuestro tiempo de ayuno y oración. No era una noche al mes de unas 2 horas para orar. Empezamos a las 7 de la noche, todos los viernes, como mínimo, todos los viernes empezábamos y amanecíamos toda la noche orando, y al otro día, el viernes, ayunando y por la noche orando. Así que era casi 24 horas de búsqueda del Señor semanales. Más el domingo o el primer día de la semana nos levantábamos, mi esposa que está allá puede testificar de esto, pueden preguntarle. Los domingos por la mañana íbamos a las 9 de la mañana a la escuela dominical a estudiar la Biblia. Terminábamos a las 11:30, 11:45, nos íbamos a almorzar y a las 2:30 de la tarde regresábamos al culto evangelístico y nos llevaba hasta las 6 de la tarde. Así que porque era una pasión. Yo me acuerdo estaba pensando hace un momentico de lo que dice la Biblia, por ejemplo en Lucas capítulo 10, si quieren anoten ese pasaje. Lucas capítulo 10. Voy a leer del verso 38 al final. Dice, mientras iba de camino Jesús con sus discípulos, entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana María que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó y le dijo, Señor o Maestro, ¿no te importa que mi hermano me haya dejado sola sirviendo? Dile que me ayude. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¿Cuál era la diferencia entre Marta y María? Marta estaba preocupada por las cosas de la vida diarias, ¿sí? Pero María estaba preocupada por su vida con el Señor y escuchaba al Señor, se sentaba a sus pies con alegría para escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Digamos, en el término de la familia, por ejemplo, mencionando la familia, aprendimos desde muy temprano que nosotros como familia, el primer día de la semana, aprendimos el cuarto mandamiento de la ley de Dios, especialmente será muy claro para nosotros. ¿Se acuerdan cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo, en la vida cristiana, el primer día de la semana que recordamos la resurrección de Jesús,
Porque Jesús, como dice el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección de Cristo hace la diferencia. Todo, completamente. Entonces, el primer día de esta semana lo honramos porque tenemos a Cristo. Otros guardan el sábado, el séptimo, porque no conocen a Cristo. Si conocieran a Cristo, estarían felices porque Él vive, porque Él resucitó. Cuando recordamos el primer día de la semana, podemos decir, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. El día. No un ratito. El día del Señor. Entonces, nosotros que todo lo que leíamos, buscábamos aplicarlo, vivirlo. Como dije, leíamos la palabra de Dios, la leíamos, la estudiábamos, la meditábamos, la memorizábamos y la compartía. Este libro, vuelvo a hablar de este libro, de la Biblia. Este libro, para mí, desde el momento que me convertí, acepté lo que dice este libro. Es la palabra de Dios. Levante la mano, levante su Biblia y diga conmigo, este libro es la palabra de Dios. Levántela bien alto. Es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y vamos a pensar por un tiempo, en lo posible, si el Señor lo permite, vamos a pensar en la importancia de la Escritura, que es algo muy, muy especial para mi vida. Una pregunta que yo quiero hacer: ¿para qué vino Jesús al mundo? Nos dice la Escritura, allá en Juan 18, versos 36 y 37, cuando Jesús estaba siendo juzgado, iba rumbo a la cruz. Ya lo habían tomado preso y ya estaba sentenciado a muerte. Pilato quiso salvarlo, aunque no se sabe. Por lo menos Pilato tenía un poco de problemas de crucificar a Jesús como lo pedía la multitud. Vino Pilato y habló con él, y Jesús le respondió diciendo, mi reino, ¿lo leemos juntos? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Qué dice? Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Para esto nació. Para esto vino al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Ese fue su mensaje central. Que la verdad, en esencia, como lo decía mi hermano atrás, mi hermano Antonio, es mostrarnos la voluntad de Dios. Si hay un principio que está en la Biblia, es la voluntad de Dios. Jesús en Juan 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esa es la verdad que Él vino a proclamar. El proyecto, el propósito eterno, supremo, inalterable de Dios en la tierra, que ustedes ya lo han memorizado la mayoría. Para esto vino Jesús al mundo. Vamos, hermanos, confiando en el Señor, a hablar de varios temas. Hoy es la introducción. Vamos a hablar sobre este libro que es la palabra de Dios, es la autoridad final para mi vida en este mundo. Yo voy a vivir por lo que diga este libro. Yo no voy a vivir por lo que diga la Constitución Política de Colombia. La voy a respetar. Y lo que esté conforme a la palabra de Dios, yo lo voy a obedecer. Pero si mañana muchas cosas cambian y el Ejecutivo o el Legislativo o el Judicial
cualquier poder en la tierra, me dice que yo tengo que hacer otra cosa contraria a lo que Dios dice en su palabra, no la voy a obedecer. Porque esta es la constitución del reino, la Biblia. El cielo y la tierra, ¿recuerdan? Pasarán, dijo Jesús. Pero mi palabra no pasará. Y vamos a hablar de la autoridad de la Biblia. Hoy empiezo. Pero después vamos a seguir hablando de su infalibilidad. Es verdad todo lo que dice. Su inerrancia, la inerrancia de la Escritura. Esto es muy importante. Vamos a hablar de quién es el autor de esta Biblia. ¿Cómo nos llegó esta Biblia? Entre la primera persona que empezó a escribir lo que tenemos en la Biblia y el último que escribió, pasaron más de 1500 años entre el primer autor, Moisés, que habla, aunque parece que el libro más antiguo sea Job, parece, pero se sabe que duró 1500 años del primero al último escritor de la Biblia. Más o menos la escribieron unas 40 personas claves, 40 personas, en el periodo de 1500 años. En distintas épocas, porque en 1500 años pues los 40 no se conocían. En distintas épocas. Pero no solamente eso. Unos eran reyes como Salomón y otros como David con los salmos. Otros eran pastores de ovejas. Otros eran campesinos. Una variedad de todo. Otros escribieron desde la cárcel. En distintas circunstancias, distintos tipos de personas. Pero no solo eso, sino que cuando se juntan los 66 libros de la Biblia, cuando se juntan, parece que una sola mano los hubiera escrito todos. No hay ningún otro libro como la Biblia. ¿Sabe por qué se llama Biblia? Porque tiene 66 libros y la palabra biblos en griego es biblioteca. Aquí está la biblioteca divina. Tenemos esta palabra de Dios que es nuestra biblioteca, pero es llamada hay una nueva o una forma, como se dice, las Sagradas Escrituras. Esta Biblia, este libro es libro sagrado. En fin, vamos a mirar tantas cosas en el vino, en el tiempo. Yo quiero pensar por lo menos en una persona que se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero fue una persona que quería servir a Dios, conocer a Dios. Su padre quería que estudiara otra cosa, pero él decidió ser sacerdote. Estudió, pero él estaba muy confundido por lo que veía en su iglesia católica de ese tiempo hacer. Muchas de las cosas que decían se contradecían los unos a los otros. Y él se dio por comenzar a estudiar la Biblia, lo que se conocía en ese tiempo, y aprendió para estudiarla. Llegó un momento que él se dio cuenta que la iglesia de ese entonces se había apartado de la escritura y escribió 95 tesis que son muy especiales y las colocó en el templo en la puerta de Wittenberg. Y esas 95 tesis o principios que estableció comenzaron a producir una revolución. Él comenzó a escribir más y más, hay bastantes libros escritos por él. Entonces vino una persecución contra él, pero uno de los emperadores lo defendía porque era un hombre que halló gracia durante el emperador. Pero un día le llevaron a
para acusarlo porque estaba en contra de lo que la iglesia de ese tiempo enseñaba. Entonces lo llevaron lo que llama a la dieta de Worms. Y lo llevaron con los líderes de la iglesia y le hicieron una pregunta. Le pusieron los libros al frente. Le dijeron, señor Lutero, ¿usted escribió estos libros? Lo miró y dijo, sí, yo soy el autor de estos libros. Segunda pregunta, ¿se retracta de lo que está escrito en estos libros? Y él dijo, no me puedo retractar. Si no se retracta, viene juicio contra usted. Pidió 24 horas, pidió un tiempo para volver a responder su pregunta, porque era una situación difícil. Entonces, él regresó, siguió el juicio. Y cuando le preguntaron, señor Lutero o doctor Lutero, ¿se retracta usted de lo que ha escrito? Él dice, si me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, pues no creo en el Papa, ni no creo en los concilios, porque se contradicen frecuentemente. Quedo sujeto a los pasajes de la Biblia en que me he basado, y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. No puedo proceder de otra manera. Aquí estoy, que Dios me ayude. Esa fue la decisión final de Lutero. Él sabía que su vida estaba en peligro. Pero posiblemente ese tiempo que tuvo leyendo la Biblia, leyó un pasaje muy interesante que nos dice la palabra del Señor cuando Jesús dijo, el que se avergonzara de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Sabía que no podía avergonzarse, decir que era la palabra de Dios, que hablaba de Jesucristo, porque el tema central de la Biblia era Jesús. No las tradiciones, no otras cosas simplemente. Digo, esto era solamente la forma en que la iglesia católica, apostólica y romana vivía en su momento. Así que vamos a hablar, de ahí vino cinco puntos en la Reforma Protestante. Sola Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo gloria a Dios. Solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo gloria a Dios. Fueron los pilares de la Reforma, de lo que se llama la Reforma. Fueron los pilares, 5 principios muy claros. ¿Lo podemos repetir? Solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo gloria a Dios nada más. Con esos 5 pilares se desarrolló todo lo que cambió después a Occidente. Lo cambió con todo lo que venía en el mundo. Así que yo quiero decirles, hermanos, que vamos a mirar, hablando de la Escritura, de algo que no puedo pasar por alto. Hay 2 formas de hablar de la revelación. Esto es por revelación de Dios. Pero hay 2 formas de revelación. Hay la revelación que se llama la revelación general. Vamos a mirar el pasaje de Salmo 19, verso 1 al 6. Dijo el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a la otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por
toda la tierra salió su voz, aunque no se oía, pero la voz salió por toda la tierra. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Es decir, Dios se revela ¿de qué manera? Sencillo, en la creación. La creación anuncia la obra del Señor. Nadie que sea sensato puede pensar que lo que existe en el universo, sus leyes y todo lo que existe, fue producto de la casualidad. Que en algún momento algo apareció y luego hubo una explosión y se extendió y se formó todo. La belleza, empezando con el hombre, porque el ser humano es una persona muy especial. Si uno pudiera estudiar lo que es el ser humano en su composición física, material, todos sus miembros, todo su cuerpo, es admirable. Un solo ojo. Es admirable ver la belleza del ojo. El cerebro, ¿sí? Todo lo demás es maravilloso. El apóstol San Pablo, tomando esas palabras, nos dice en Romanos capítulo 1, muy especial. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Él, escuche, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, habiéndoseles revelado por la creación, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a las inmundicias en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Se está aprobando una ley en el Congreso de la República que inclusive comienza con los niños para cambiar de género. Y los niños que los inducen en la educación a que no es un niño sino una niña, y tienen su forma de llegar los educadores que están preparando. Y la niña quiere, o el niño quiere cambiarse para cambiar de género y ser mujer. Puede empezar a hacerlo sin permiso de sus padres. Y si el padre se opone, pierde la patria potestad. Porque en un principio general va con la mente de que los hijos no pertenecen a los padres, sino al Estado. Eso es una decisión de muchos años atrás.
Pero sigamos leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Parece que esto hubiera sido escrito esa mañana. Mírenlo cómo anda el mundo hoy en día. Y compárelo con lo que dijo el apóstol San Pablo hace cerca de 2000 años. Pero sigue diciendo: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Como iglesia, nosotros vamos a tener que tomar decisiones. Yo ya tomé la decisión, seré fiel a la palabra de Dios. Y esta verdad no dejaré de anunciarla. Que odio a los homosexuales no es cierto, los amo. Y oro por ellos para que conozcan al Señor. Pero eso no quiere decir que voy a estar complaciente con ellos, impulsándolos. Ustedes los padres van a tener muchos problemas con sus hijos, porque los están convenciendo de que pueden cambiar de género. La situación se pone muy complicada. Y luego termina esta parte, recuerde, el verso 32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen o se complacen en los que las hacen. Es una situación bien clara. Yo quiero seguir hablando después de la revelación general, pero con esa introducción a la revelación general, para volver a otra revelación, que es la revelación especial. Una cosa es la revelación general, otra cosa es la revelación especial. Si seguimos, por ejemplo, mirando el libro de los Salmos, en el capítulo 19, sigamos, dice el verso 7, la ley del Señor. ¿A qué se refiere? ¿Dónde está la ley del Señor? En la palabra. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, de sabiduría al sencillo, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien la obedece recibe gran recompensa. Esa parte, si ustedes lo completan después con el salmo más corto de la Biblia, por decir lo opuesto, ¿cuál es el salmo más largo de la Biblia? Salmo 119. Salmo 119, que tiene 176 versículos. Escrito de una forma magistral. Cada párrafo de 8 versículos y cada párrafo comienza con una letra en hebreo. Para buscar completar las 22 letras del hebreo. Muy, muy, muy interesante. Y todo es una exaltación ¿a qué? A la palabra de Dios. Salmo 119. Vale la pena leerlo. Vale la pena estudiarlo y ustedes van a encontrar allí muchas cosas. Por ejemplo, el Salmo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos andar en la luz, tenemos que leer la palabra. Pero hablando de la revelación especial, hablando más, hay un pasaje en Hebreos, en el comienzo de Hebreos, en el capítulo 1,
que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en los posteros días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo quiero hacer énfasis que Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Dios ha hablado en el pasado por los profetas, habló a José por sueños, habló por visiones, habló de distintas maneras. Pero la manera suprema en la cual Él se manifestó y habló fue a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Es la máxima revelación de Dios. ¿Y cómo conocemos nosotros quién es Jesucristo? Por la palabra, el Nuevo Testamento. Cuando se estudia la palabra de Dios, y yo espero que en el Instituto Bíblico del Tabernáculo de la Fe se va a profundizar en esto. Ahí se va, porque ya ese estudio que tienen que los que estudian hacer las tareas que corresponden, memorizarlo y saber. Ahí van a aprender realmente cómo Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Para eso que vino el Señor a la tierra. Entonces, es muy claro lo que dice la Escritura. En Juan 17 dice el Señor estas palabras: santifícalas en la verdad. Tu palabra es la verdad. Bien claro. La palabra. ¿Y Jesús vino a qué? A dar testimonio de la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En la Biblia. El cristiano no va a vivir a tientas. Sabe cuál es la verdad. La verdad es la voluntad de Dios que está para nosotros. Así que, hermanos, ese es el contenido principal de la Biblia. Cómo conocer a Dios, cómo vivir en la voluntad de Dios, cómo andar con Él. El contenido principal de la Biblia es descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. El hombre fue creado para vivir en la voluntad de Dios. ¿Recuerdan Génesis 1? Y Génesis 2 y Génesis 3. Cuando creó Dios al hombre, especialmente el capítulo 2, creó al hombre del polvo de la tierra, luego creó la mujer. Pero Dios le dijo al hombre, antes de crear la mujer, le dijo al hombre que de todo árbol del huerto podría comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había creado dos árboles principales que nos enseñan una verdad. Primero, el árbol del conocimiento de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y creó también el árbol de la vida. Vamos a descubrir cuál es el contenido de cada uno de ellos. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del paraíso no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando uno llega al capítulo 3, hay algo muy interesante. Del verso 1 al 7. Pero la serpiente. Ahora, voy a decir algo. Esto no se lo dijo Dios directamente a la mujer. Se lo dijo al hombre.
Y él tenía el deber de compartir con su esposa, con la mujer que Dios había creado, lo que Dios había dicho, y él se lo dijo a ella, seguro que se lo dijo bien claro. Pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo a la mujer: no moriréis, sino que Dios sabe, que sabe Dios, que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sigue diciendo la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero mencionar esa palabra muy interesante, el cual comió, dio a su marido. ¿Dónde cree que estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? A la serpiente fue astuta, no habla con Adán, al que Dios le habló directamente. La autoridad, la verdad se la había dicho Adán a la mujer. ¿A quién fue que se dirigió? A la mujer. Ella le responde. El primer error que comete es responderle a Satanás. Uno tiene que dialogar con la fuerza del mal. Fue el primer error que cometió. Pero bueno, Satanás le dijo: lo que Dios ha dicho no es cierto, no es verdad. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Los amigos de la iglesia de los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, uno de sus profetas dijo: como el hombre es un día, Dios fue; como Dios es, un día el hombre será. Seréis como dioses. Otra vez lo digo, como dicen ellos, su profeta, que es parte de su doctrina, enseña que como el hombre es, un día Dios fue. Es decir, para ellos Dios es un ser que se evolucionó. Y estaba como hombre, pero después de guardar ciertos principios, llegó a ser Dios. Y así como Dios es hoy, así seremos nosotros. Seréis como dioses. Ella, dice la Escritura, que extendió la mano y comió del fruto que Dios le había dicho: no comeréis. La pregunta es: ¿dónde estaba Adán? Si ustedes leen especialmente la versión, la NBI, la nueva versión internacional, el texto literal es: y dio la mujer al hombre de comer, al hombre que estaba con ella. Adán escuchó a su esposa, a la mujer, escuchó toda la conversación. ¿Y qué pasó? Se quedó callado. Se quedó callado. En ese caso, inclusive, el hombre llega a ser más culpable que la mujer. El hombre llega a ser más culpable de la mujer. Por eso es que la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que el hombre es cabeza del hogar. El hombre, hemos dicho, en Hombres de Valor, tiene varias funciones que cumplir y voy a mencionar 3. Primero, el hombre es el sacerdote de su casa.
el que intercede por su esposa, por sus hijos, por su familia, ora por su casa. Esa es la responsabilidad nuestra, no la responsabilidad de la mujer. Bendito el Señor por las mujeres que oran por su hogar. ¿Y los hombres qué hacemos? El hombre es el sacerdote de su casa, pero en segundo lugar, el hombre es el profeta de la casa. El profeta es el que le dice a su familia, en ese caso en el hogar, le dice a su esposa y a sus hijos, así dice el Señor. Ordena su casa con los principios que Dios estableció. ¿Me comunico? El hombre es sacerdote, profeta y cabeza del hogar. El hombre es responsable delante de Dios. Cuando terminemos nuestra jornada, por eso hablamos de hombres de valor. No es una moda, es basado en la palabra. Cuando terminemos nuestra jornada, Dios nos va a preguntar, ¿dónde está tu esposa? ¿No fue eso lo que Dios hizo? Siga leyendo. ¿A quién le preguntó el Señor por lo que habían hecho? Al hombre. Al hombre. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el hombre en la relación con su casa? El hombre, repito, es responsable de que su familia camine con el Señor. Sé que no es fácil, pero no es imposible. Y lo digo por experiencia propia. Con los 4 hijos que Dios me ha dado y los nietos que están llegando y los bisnietos que vendrán, una cosa quiero recordarles: todos aman al Señor. Todos aman al Señor. En su profesión, ¿cómo están? Trabajando, viviendo. Quieren caminar con el Señor siempre. Porque lo aprendí y lo enseñé en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Se honra el nombre del Señor y oré por mis hijos que no habían nacido antes de nacer, para que Dios les hablara en el corazón antes de nacer. Y Dios, en su misericordia, no conociendo yo estos principios, pero en su misericordia me permitió orar por ellos. Y después que crecieron, siempre se levantaron en el camino del Señor. Siempre, desde un principio, les dije cómo se debía de vivir en el hogar. No es tarde, hermanos, para hacerlo. No es tarde. Por lo menos oren por ellos. Los padres oren por ellos. Porque eso es necesario, que nuestros hijos conozcan al Señor. Yo he dicho una expresión muy cruel, muy difícil, muy dura. No es mía, es de uno de los reformadores, que dijo: nuestros hijos nos fue dado por Dios no para ser combustible del infierno, sino para ser hijos de Dios y que vivan por eternidad con Él. En el libro de Efesios hay una palabra muy linda, que yo fue la palabra que me ayudó para entender el PESI. Recuerden que el PESI, el propósito eterno, supremo, inmutable e inalterable de Dios, ¿cuál es? Tener una familia de muchos hijos que todos se parezcan a su Hijo Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Por eso allá en Romanos 8:29, que ya es un texto trillado, que ustedes deben saberlo de memoria, y no solamente saberlo de memoria, sino entenderlo, vivirlo y orarlo. A los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos.
habla de la familia de Dios. Los hijos de Dios tenemos un modelo para vivir, para seguir sus huellas en Jesucristo, el Señor Jesús. Pero allá en Efesios 2:19 dice el apóstol San Pablo: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. ¿Qué somos nosotros? Miembros. Dígale a su hermano que está a su lado: tú y yo somos miembros de la familia de Dios. Qué hermosa palabra. Yo soy miembro de la familia de Dios. Mi esposa es miembro de la familia de Dios. Mis hijos son miembros de la familia de Dios. Mis nietos son miembros de la... Y las próximas cerca de 1000 generaciones. Amén. Aleluya. Quiero bisnietos. Hermanos, somos ustedes que están aquí. Cada uno es miembro ¿de qué? De la familia de Dios. Abrace a su esposo, su esposa, si está a su lado. Ay, bendiga a la persona que está a su lado. Dígale: somos miembros de la familia de Dios. Algunos que no han podido tener hijos, porque Dios no lo permitió, de pronto pueden tener un hijo espiritual. Harto, ¿no es cierto? O de pronto pueden adoptar, como Ramoncito, que adoptó 2 hijos. No es fácil adoptar hijos, pero les queda la satisfacción que los adoptaron con alegría, como me pasa a mí. Tengo una hija, la 4ª es adoptada, Marixa, pero ama al Señor. Bendice al Señor. Hermanos, quiero terminar con esto. Francisco, vamos al PowerPoint. ¿Ya? Bueno. La iglesia debe entender esto, y lo otro, debe entender que esta palabra es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios. Y que es la máxima autoridad en tu vida y en mi vida. Porque el que vive esta palabra vive lo que Dios ha dicho. Es como si Dios estuviera dialogando con usted y le contara lo que ha pasado, lo que quiere para su vida. Cuando lo lea, siempre piense: Dios me está hablando. Dios me está enseñando. Dios me está diciendo el camino que debo tomar, el camino que debo evitar. Dios lo está haciendo. Pero no solo eso, hermanos. Bueno, quiero terminar diciendo, uno de los problemas, de las preocupaciones que tengo en mi propia vida, con la iglesia del Señor, no solo con el tabernáculo, en general. Tengo muchos amigos pastores en distintas partes de la tierra y casi todos es lo mismo. El hombre o el cristiano es como un bonsái. Diga conmigo: los cristianos somos como un bonsái. Dígalo, hermano. Somos como un bonsái. Vamos a quitar esto para que lo puedan ver de todas partes. Un bonsái. Los árboles bonsái son muy bonitos, pero no crecen. No solamente no crecen, sino que no dan fruto. Como consecuencia, no se multiplican. ¿Qué pasa con nuestra iglesia? Con el tabernáculo. Hermanos que no crecen espiritualmente. Hermanos que no dan fruto. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 15? Yo los he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
y vuestro fruto permanezca. Y ahí en Juan 15 habla 3 veces de fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Tenemos que aprender a dar fruto, que significa traer a otros a los pies de Cristo. Hablarles del Señor. No solamente no crecen, no dan fruto, como consecuencia no se multiplican. Yo recuerdo cuando nos entregamos nuestra vida al Señor con mi esposa, siempre ganábamos uno por lo menos al mes. Orábamos por personas y los ganábamos para Cristo. Hoy en día pasa, no levante la mano ni lo tome para usted directamente. Pero ¿cuántos aquí no han ganado una sola persona, no han discipulado una sola persona? Después de años de conocer al Señor. ¿Cuántos hace tiempos que no le hablan a nadie de Cristo? Porque prefieren mantener una buena relación para que no ofenderlo. ¿Se avergüenzan de hablar de Cristo? Nos avergonzamos, diré. Que Dios nos ayude, hermanos, para no ser como árboles bonsái, que solo servimos, los árboles bonsái solo sirven de adorno. Y a veces cuando están descuidados de estorbo. Y espero que ninguno de ustedes sirva de estorbo ni de adorno. Que crezcan, que den fruto y se multipliquen. ¿Dicen amén? Amén. Hermanos míos, termino diciendo, vamos a pasar estas. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Cuáles son las reveladas? ¿Cuál es la revelación? Aquí está. Esto es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en esta ley. Con eso comienza un libro del Pentateuco, de los primeros que se escribieron, el Pentateuco de Deuteronomio, pero termina en Apocalipsis diciendo las siguientes palabras. Apocalipsis 22, las últimas palabras. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, no podemos quitarle ni añadirle. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Hermanos, volvamos a ser el pueblo del libro. La iglesia, por tiempos, por años, era el pueblo del libro. Amaba el libro, amaba las sagradas escrituras. Las leía, las estudiaba, las meditaba, las memorizaba, las compartía. Yo trabajé mucho tiempo con los hermanos de Campus Crusade. Nunca fui parte del movimiento, pero los conocía y trabajaba con ellos. Y aquí en Bogotá trabajamos mucho con el proyecto Ya la encontré. Hace muchos años, en el año 67, no recuerdo exactamente la fecha. O el año 70, no recuerdo exactamente la fecha. Ya la encontré, una campaña que se hizo. ¿Qué encontró? Las 4 leyes espirituales para llevarlos a Cristo. Y hablamos de Jesucristo completamente. Y trabajé con sociedades bíblicas. Fui parte de la junta directiva de las sociedades bíblicas de Colombia. Y tenía muchos contactos con las sociedades bíblicas alrededor del mundo. Fui director de la nueva versión internacional de la Biblia para América Latina. Porque íbamos casa a casa llevando la palabra del Señor para que la adquirieran. Trabajé como alfabetizador, porque en mis tiempos
La mayoría del pueblo colombiano no sabía leer. En los barrios pobres no sabían leer. La clase media sabía, pero las clases pobres, donde me crié, no sabían leer. Entonces, yo sabía leer, entonces les enseñé a leer. ¿Y sabe en qué les enseñé a leer? En la Biblia. La Biblia fue mi manual de enseñanza para los nuevos. Yo anhelo que lleguemos a ser otra vez el pueblo del libro. La Biblia es que nuestra constitución eterna. Señor, tú dijiste en tu palabra que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ninguna cosa creada escapa a tu vista, Señor. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos tuyos, a quienes hemos de rendir cuentas. Señor, nos has dado esta palabra que es viva y eficaz. Se nota que cada día penetre en lo más profundo de nuestro ser. Señor, hoy confesamos y te pedimos perdón en primer lugar porque hemos dejado la Biblia a un lado y no le damos la importancia que debe tener. Señor, pero a partir de hoy pido que todo el tabernáculo de la fe y, Señor, toda tu iglesia, Señor, en cualquier parte donde se encuentre, podamos amar tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y recordar que para esto viniste tú al mundo. No viniste con la intención primaria de salvar. No salvaste, Señor, pero viniste con la intención de ser testigo de la verdad. Y tu palabra es verdad y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Permítenos estudiar la Biblia, Señor, la palabra de Dios, las Santas Escrituras, y recibir tu enseñanza para vivirlas, para que tu nombre sea glorificado. Abre nuestra mente, Señor, y ayúdanos a ser nuevamente el pueblo del libro de tu palabra, de las Sagradas Escrituras. Bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todas las cosas están en las manos del Señor. Inútil es nuestro afán, mas oremos con fervor. El amor que a Dios se tiene nos purifica y eleva. Ese amor de Dios nos viene y por eso a Dios nos lleva. Los trabajos y aflicciones que soportes resignado se tornarán bendiciones y santas consolidaciones que harán dichoso tu estado. Sea cualquiera tu deber, cúmplelo con alegría, pues Dios te quiso poner donde pudieras tener lo que más te convenía. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza